Listo. Bien. Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos todos a este estudio de la escuela dominical. Y antes de comenzar, me gustaría que me apoyaran inclinando sus rostros para hacer una oración, por favor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, sobre todo aquellos que cumplen años el día de hoy. Gracias por la vida de mi hermano Alfredo y mi hermano Felipe. Bendice sus vidas, Señor, y síguelos guiando en el conocimiento de tu Hijo. Señor, ayúdanos en esta mañana a que el conocimiento que adquiramos, Señor, no solamente sea para que se quede en nuestras mentes, en lo teórico, sino que esto nos lleve, Señor, a desbordar nuestros corazones en una adoración genuina y verdadera. Y también esto contribuye, Señor, para el progreso de la defensa del Evangelio. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la escuela dominical. ¿Qué estamos estudiando, hermanos? La escuela dominical. ¿Cuál es el nombre de este curso? ¿Alguien lo recuerda? Teología bíblica sistemática. Teología es el estudio o la reflexión acerca de Dios. Y es bíblica, puesto que todas las doctrinas y todo conocimiento que hemos de estudiar en estas clases surge y emana de la Biblia, de la palabra de Dios. Y es sistemática porque están ordenadas de manera coherente y lógica. Es decir, que ya no tendremos que ir nosotros a la Escritura y buscar libro por libro para hallar una doctrina. Por ejemplo, hemos estado viendo los días jueves, libro por libro, y hay una sección que se llama temas teológicos, si lo recuerdan. En los temas teológicos estamos viendo cristología, teología, escatología, pneumatología. Pero vamos viendo de poco a poco qué nos va revelando la Escritura en cada libro acerca de cierto tema. Por ejemplo, de cristología o por ejemplo de pneumatología. Pero en la teología bíblica sistemática ya no tenemos que hacer eso, puesto que ya están ordenadas de manera lógica y de manera coherente para que nosotros podamos estudiarlas. Bueno, me gustaría hacer un recordatorio de lo que hemos estado viendo en las clases pasadas. Ya mencionamos el significado de teología, la doctrina acerca de Dios o la reflexión acerca de Dios. ¿Alguien recuerda lo que vimos la semana pasada? Les voy a hacer una pregunta, yo creo que se van a acordar. ¿Dios existe? ¿Ok? Exactamente, ya ven que sí se acuerdan. Dios, bueno, para fines prácticos nosotros decimos que Dios existe, pero comentaba el pastor y hablaba acerca del significado de esta palabra, que en términos generales quiere decir emanar de o salir de. Entonces, Dios no existe, porque Dios no emana de nadie, Él es. Ahora, también vimos que no necesitamos demostrar como cristianos la existencia de Dios con la Biblia, puesto que la Biblia ya da por sentado que Dios existe. No estoy diciendo que el uso de la apologética no sea correcto, no sea bueno. Sí, sí lo es, y es necesario también para dar defensa en algunos momentos. Pero la Biblia da por sentado que Dios es y no se toma el tiempo para demostrar su existencia. Génesis 1:1. ¿Quién lo dice? Si se lo saben. En el principio creó Dios. Dios es, Dios existe. No es necesario que la Biblia compruebe que Dios existe. Ahora, esto de que no es necesario que la Biblia demuestre que Dios existe, no aplica para todo el mundo. Aquellos que son incrédulos no pueden creer que Dios existe, puesto que para eso se necesita que necesitamos la fe para poder creer que Dios existe, ¿no? Y también vimos acerca de los testimonios que hablan acerca de Dios.
y que son testimonios y no revelación, puesto que la revelación, ¿a qué preguntas responde? ¿Quién es Dios? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Dice Pablo cuando tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre concepciones humanas sobre el ser de Dios. Este tema tiene mucho que ver con el anterior, puesto que nos habla de cómo el ser humano a lo largo del tiempo y hasta nuestras fechas sigue teniendo una idea de Dios, ya sea equivocada, ya sea acertada, pero se sigue preguntando quién es Dios y qué quiere Dios. Veíamos que una de las características que posee el ser humano, que lo hace a imagen y semejanza de Dios, es la conciencia. Un perrito, un periquito, una tortuga no se pregunta quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí. Sin embargo, el ser humano sí se pregunta el porqué o el propósito de su existencia. Y bueno, existen, con base a esto que estoy diciendo, a las concepciones humanas, existen dos grandes grupos que conciben a Dios. Uno es el teísmo y el otro es el ateísmo. ¿Viene en la siguiente diapositiva? Ok. Bueno, ¿qué es el teísmo? El teísmo es la doctrina, ahorita les digo, es la doctrina que admite la existencia de un Dios o de varios dioses. Y el ateísmo es la existencia que niega, es la doctrina que niega la existencia de Dios. Antes de eso, en la diapositiva anterior me gustaría leer un versículo. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Romanos, en esta porción de la Escritura, nos dice que cada uno de los seres humanos tiene una noción acerca de Dios, puesto que en la naturaleza nos ha sido revelado que hay un diseñador, hay un arquitecto detrás de toda esa maravilla. Eso no pudo haber surgido de la nada. Entonces, decía yo que hay dos grandes grupos con respecto a la concepción de Dios. Una que cree en Dios o en la existencia de dioses y otra que niega la existencia de Dios, el teísmo y el ateísmo. Bien, hay varias clases de teísmo. Vamos a ver 3 de ellas, así como también hay varias clases de ateísmo. Esta clase puede resultar un poco corta, pero es muy interesante. Como decía también, en algún momento tendrán que dar defensa o se van a topar con personas que profesen este tipo de creencias, teístas, ateos, agnósticos, deístas, y tendrán bases para poder dar defensa. Bien, una clase de teísmo es el teísmo natural o la intuición religiosa. Como decía, en cada una de las personas, en cada uno de los seres humanos, existe una noción acerca de la divinidad, ya sea que desde su interior se pregunte quién me creó, qué propósito tengo, a dónde voy, o ya sea que al ver la creación surja de repente la pregunta, ¿quién creó todo esto? ¿Cuál es el propósito que tiene la creación? Pero también existe otra manera, la conciencia. La conciencia también le da testimonio al ser humano de que existe una divinidad. La semana pasada se hablaba acerca de estas personas que no tienen en su posesión una Biblia, no tienen acceso a Internet para verificar información teológica o para ver un sermón, para ver una predicación. Pero aunque estas personas no tengan una idea
del Dios del cristianismo, en su interior surge esta idea o esta noción, es una duda de ¿existe Dios? ¿Cuántos dioses existen? Y el teísmo natural, a su vez, también tiene tipos de teísmo natural. Vamos a ver el primero, y creo que ustedes están familiarizados con alguno de ellos. En primer lugar, tenemos el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? ¿Qué entienden por politeísmo? Muchos dioses. Es la creencia en más de un Dios. Vamos con la Escritura a refutar la idea del politeísmo más adelante, pero sí me gustaría recalcar que el politeísmo es la idea o la creencia de que existen más de un Dios. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Deuteronomio 6:4, pasaje muy famoso. Dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Uno. Entonces, para empezar, el politeísmo queda refutado por la Escritura, porque solamente acepta la existencia de un solo Dios vivo y verdadero. En el Nuevo Testamento también tenemos un versículo, 1 Corintios 8, 5 y 6. Dice así: Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, de antemano ya sabemos que la Biblia solo acepta la existencia de un solo Dios. El politeísmo también tiene algunas subcategorías, por así llamarlo, están puestas en pantalla, y tenemos el triteísmo. Todos aquí conocen la doctrina de la Trinidad. Una doctrina fundamental en el cristianismo, una doctrina que no es negociable, una doctrina que quien la niega podríamos hablar de que no es creyente. Bueno, muchos por ahí entienden la doctrina de la Trinidad como si fuesen tres dioses. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no aceptan la idea de la Trinidad, puesto que para ellos no es algo lógico o coherente dentro de las Escrituras. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad está en las Escrituras. Eso lo vamos a ver más adelante en otras clases, pero para ellos, el cristiano promedio, el evangélico, para ellos tiene la idea de un triteísmo, es decir, que Jesús es un Dios, el Espíritu Santo es un Dios y el Padre es un Dios. Entonces tenemos, ¿cuántos dioses? Tres dioses, pero no es así. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. Es un Dios en tres personas. No es el triteísmo. Y muchos de nosotros, en algún momento, ya sea por falta de estudio o por simplemente no nos interesa estudiarlo, tenemos la concepción de que la Trinidad son tres dioses, y no es ahí. Esa es una especie de politeísmo. En sus casas después pueden leer, por ejemplo, pasajes como Mateo, se me fue el Mateo 3, 15 al 17 me parece. Pero la Escritura habla acerca de la Trinidad, aunque para los testigos de Jehová o para los mormones o para otras sectas dentro de la esfera del cristianismo no sea coherente, para los cristianos y para la Biblia es algo que está ahí, es una doctrina fundamental. Entonces, una subcategoría del politeísmo es el triteísmo, pero no tenemos tres dioses. Ok, el siguiente es el monolatrismo. ¿Qué es el monolatrismo? Es la creencia en muchos dioses, entre los cuales hay uno superior. Aparece una imagen si se alcanza a ver. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de monolatrismo? Es la creencia en muchos dioses donde hay uno superior.
¿Recuerdan a Zeus, el dios griego? Él es el poderoso. Hay otros dioses que también pueden ser adorados, pero siempre se concibe la idea de que hay un Dios supremo. Ese es el monolatrismo. Nuevamente vuelvo a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por ejemplo, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, si ustedes tienen, creo que no la tienen a su mano, la traducción del Nuevo Mundo, que es la versión que ocupan los testigos de Jehová, se darán cuenta que al final, en vez de decir que el verbo era Dios, dice el verbo era un Dios. Es decir, que estas personas, los testigos de Jehová, aceptan la idea de que Jesús es un Dios, pero no es el Dios todopoderoso, lo que los convierte estrictamente en monolatristas, porque aceptan la idea de Jesús como Dios, pero no como el Dios todopoderoso. Ese es el monolatrismo. Otra, el enoteísmo. Y este enoteísmo es como la hermana del monolatrismo, son muy parecidas, pero hay algo que las diferencia. El enoteísmo es la creencia en muchos dioses, en donde solo se adora al que es considerado superior y digno de adoración. No sé si se entienda un poco la diferencia. El monolatrismo acepta la idea de varios dioses, donde uno es el supremo, es el superior, pero puede adorar al que sea. Y el enoteísmo es la creencia de varios dioses, pero solamente adora al que cree digno y supremo de adoración. Es un poco confuso, pero está esta distinción. Hay uno supremo en el monolatrismo, pero puede adorar a cualquiera, y en el enoteísmo solamente adoran a uno que consideran supremo. Fíjense que se cree que en el Antiguo Testamento los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob eran enoteístas. ¿Y por qué se cree que ellos eran enoteístas? Bueno, recuerdan que cuando el Señor se presenta a Moisés, ¿cuál es el nombre con el que se presenta? Yo soy el que soy. Pero el Señor le dice a Moisés que al principio no se presentó a los patriarcas con ese nombre, sino con el Dios, con el nombre de el Dios Todopoderoso. Lo que nos hace pensar, lo que le hace pensar a algunos historiadores, que los patriarcas tenían la concepción enoteísta, es decir, que había varios dioses, pero que el Dios que se puede adorar es únicamente el Dios Todopoderoso. También recordarán a Elías y los profetas de Baal. El pueblo de Israel estaba como que en esta disyuntiva. Incluso Elías les hace una pregunta con referencia a esto. A ver, ¿a qué Dios van a seguir? ¿A Baal o a Jehová? Y tanta era su confusión de estas personas que ni siquiera le pudieron contestar. Lo que nos hace pensar que también el pueblo de Israel, durante un periodo de tiempo, tuvo esta concepción una concepción politeísta, estrictamente enoteísta, porque sí creían y consideraban la existencia de otros dioses, pero solamente adorarían al Supremo. Y vaya que Elías les dio evidencia de que Jehová era el Dios supremo y verdadero, ¿no? Y bueno, ya saben la historia, los profetas de Baal pues fueron asesinados, ¿no? Pero sí se tenía esta idea enoteísta en el pueblo de Israel, sobre todo porque la ley en esos momentos estaba perdida. Ustedes se acuerdan que fue hasta el tiempo de el rey Josías, que encuentra la ley y él se rasga las vestiduras porque dice, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué hemos estado haciendo? ¿No? Entonces por eso vemos que en el libro de los jueces cada quien hacía lo que mejor le parecía.
No tenían la escritura que los guiara al conocimiento pleno de la verdad, en este caso del Dios supremo y verdadero. Pero tenemos unos pasajes para refutar esta idea del enoteísmo y del monolatrismo. Isaías 43:10, por favor, si me ayuda mi hermano Carlos Rojas a leerlo. ¿Aparece en pantalla? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ok, bueno, de hecho, este versículo es un versículo clave y un versículo lema de los testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Hasta ahí, hasta ese momento ellos pudieran decir, claro, somos sus testigos. Pero después dice, para que me conozcáis y creáis y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque para esto, como les decía, los testigos de Jehová sí consideran que Jesús es Dios, pero no el Dios Todopoderoso. Incluso también consideran a Satanás como un Dios. Ustedes pueden checarlo en su página, pueden checar la doctrina de los testigos de Jehová y ahí se van a dar cuenta cómo ellos sí consideran a Jesús como Dios, pero también consideran a Satanás como Dios. Entonces la Biblia les responde y les dice, no hay otro Dios, no hay antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Solamente existe un solo Dios. El versículo que sigue, Isaías 45, si nos apoya nuestra hermana Mari. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ok, nos queda claro entonces que no hay más que el Señor. Solamente hay un Dios y no fue formado Dios antes de Él, ni va a ser formado Dios después de Él. Bien, estamos viendo el teísmo natural, que a su vez tiene subcategorías. El politeísmo, ya lo vimos. Ahora, otra especie de teísmo. La siguiente diapositiva. El panteísmo. Bueno, el teísmo natural, hermanos, es, como ya lo decía, solamente surge a través de una intuición, también se conoce como intuición religiosa, pero es una intuición, por decirlo así, algo ignorante, porque no solamente concibe la idea de un solo Dios, sino la idea de varios dioses, pero no reflexiona acerca de ello. Esto lo lleva a crear una serie de diferentes teorías acerca de la divinidad o de las divinidades. Su ignorancia lo lleva a eso. Y en el teísmo natural encontramos también el panteísmo. ¿Han escuchado acerca del panteísmo? Si saben lo que quiere decir, aunque ya aparece en pantalla, ya me ganaron. Dice, es la creencia de que todo lo que existe es Dios. ¿Han visto la película de Avatar? ¿Se acuerdan cómo cada una de las especies, ya sea flora, fauna o estos monitos azules, están conectados entre sí? Bueno, si se pudiera ilustrar, esta sería una buena ilustración, la película de Avatar. La película de Avatar concibe un mundo panteísta, donde todo lo que existe es Dios. Las plantitas son Dios, los animales son Dios, los seres que ahí viven son Dios. Una frase para recordar el panteísmo es: todo es Dios y Dios es todo, ¿no? Las personas empezaron a observar a su alrededor
y a concebir esta idea de que en cada aspecto de la creación existe algo de la divinidad. Los mormones, por ejemplo, no estrictamente son panteístas, pero me llamó mucho la atención la idea de que estas personas conciben a Dios como si en algún momento hubiese sido un hombre. Por lo tanto, entonces nosotros que somos hombres poseemos algo de esa divinidad y en algún momento podemos llegar a ser como Dios, pero como Dios el Padre, ¿no? Tiene una frase: así como el hombre es, Dios una vez fue. Así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. No es estrictamente panteísta, pero ellos sí conciben la idea de que en el ser humano existe ese potencial para llegar a ser divinamente como Dios. ¿Cómo se logra esto? Bueno, si tú te vuelves mormón y sigues al pie de la letra todas las ordenanzas y las enseñanzas, no de la Biblia solamente, sino de cada una de las personas y presidentes de esta denominación, entonces tú vas a tener la oportunidad en algún momento de poder convertirte en Dios, y no solamente eso, sino que vas a poder tener tu propio planeta en algún momento. Pero va por categorías. Aquí luego bromeamos y decimos, ya no es el hermano, ya es el arcángel, es el querubín, ¿no? Ahí sí se maneja. Ser humano, después trasciende a un nivel más alto de divinidad, por ejemplo, un ángel, un arcángel, para posteriormente convertirse en un ser todopoderoso y poder crear un planeta. Entonces tiene un matiz como de panteísmo, aunque no estrictamente. Entonces el panteísmo es la creencia de que todo lo que existe a nuestro alrededor es Dios. Bien. Este lo conocen muy bien. Pero sí seguimos. Seguimos con la idolatría. No sé si puse... ok, antes de pasar ahí. Dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos nos presenta esta imagen, donde las personas sí tenían una idea de quién era Dios, sin embargo, de manera consciente, negaron la existencia de ese Dios y le empezaron a dar divinidad tanto a los hombres, como a los animales, como a los cuadrúpedos, reptiles. Entonces ahí podemos ver que en este pasaje nos habla acerca de una concepción panteísta de la divinidad. El hombre es Dios, el cuadrúpedo es Dios, el reptil es Dios. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a la idolatría. La idolatría, aparece ahí, adoración de la representación de una divinidad. Nuestro país, por excelencia, es un país lleno de idolatría. Me gustaría explicar un poco esta palabra, idolatría. Pues de ídolo. Latría, esta palabra latría tiene que ver con servicio. ¿Qué otra palabra recuerdan que aparezca en el Nuevo Testamento para definir servicio? Diaconía, exactamente. Pero a diferencia de diaconía tiene que ver con un servicio, sí, a Dios, pero más que a Dios, a nuestros hermanos. Y idolatría o latría tiene que ver con un servicio de adoración, es decir, con un culto, en donde normalmente se utiliza para hablar del culto a Dios o del culto a ídolos. Entonces viene a significar adoración al de la representación de una divinidad. O también puede significar un amor excesivo a una persona o cosa. Los cristianos nos jactamos de no ser idólatras.
yo no creo en María, yo no adoro o idolatro a la Virgen María, a San Judas o a la muerte, no sé. Pero muchas veces caemos en idolatría cuando hacemos un ídolo de una persona. Por ejemplo, hermanos que no quieren escuchar más que al pastor o a un hermano en específico, ¿no? Estamos cayendo poco a poco en la idolatría, pero existen otras formas de idolatría. Cuando el primer lugar no se lo damos al Señor y se lo damos a otra cosa, por ejemplo al trabajo, al dinero, nuestro amor excesivo hacia esas cosas está cayendo en una categoría de idolatría. Pero hablando estrictamente de los ídolos, ¿qué es un ídolo, hermanos? Es una imagen, ¿qué más? La representación de una divinidad, una imagen, puede ser de madera, de metal, de cemento, pero Pablo, exactamente, puede estar en nuestra mente, incluso nuestra propia familia, nuestra esposa en algún momento, nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos. Pero vemos que dice la Escritura, 1 Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Entonces, ¿qué es un ídolo? Aparte de ser una representación de una divinidad. Un ídolo no es nada, hermanos. Simplemente es una imagen, es polvo, es madera, no es nada un ídolo. Las personas le dan el valor a ese ídolo. Incluso hay personas que lo tienen en una casita, dentro de sus casas, en fin. Sin embargo, detrás de toda esta idolatría está la obra del enemigo. Pablo dirá en 1 Corintios 10 que las personas no adoran a los ídolos, sino a demonios, ¿no? Y eso habla de la influencia demoníaca que hay detrás de estas personas. Aunque dijimos y recordamos, el ídolo nada es. Ok. Bien, aquí terminamos con esta especie de teísmo, el teísmo natural, que como les decía, es una concepción algo, pues, que conlleva algo de ignorancia, no reflexiona acerca de la divinidad, solamente decide adorar o concebir la divinidad como un todo, o a ciertas personas, o a ciertos dioses. Pero hay otra clase de teísmo, y es el teísmo racional. El teísmo racional consiste en la idea de que hay un Dios sumamente trascendente, es el ser absoluto, mientras que el hombre es un ser inmanente, es decir, absolutamente limitado por el tiempo y el espacio. Sin embargo, puede rechazar todo lo contenido en las Sagradas Escrituras que no se ajuste a lo lógico, razonable o comprobable. Un teísta racional, a diferencia del teísta natural, ya comienza a hacerse preguntas un poco más, quizás filosóficas, un poco más lógicas, y empieza a llegar a la conclusión de que sí, realmente existe un Dios supremo. Alguien tuvo que haber creado todo lo que existe con un propósito, y hay un orden en la creación, hay un propósito en la creación, y ese Dios es trascendente, es decir, que ese Dios está más allá de nuestro entendimiento. Ese Dios es superior en todo aspecto a nosotros, a los seres humanos, y el ser humano es concebido como un ser finito, un ser que puede tender al cambio. Sin embargo, Dios no puede tender al cambio. Pero para el teísta racional, la escritura, en el caso del cristianismo, no es necesaria. Para él, por ejemplo, los relatos del Génesis son solo fábulas, son solamente cuentos. Entonces, la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, no encajaría con su lógica o con su razonamiento. Entonces, un teísta racional no estrictamente se tiene que apegar a una religión.
Me parece, si no me equivoco, que este científico famoso, Albert Einstein, era ateísta, pero después me parece que ya negó creer en Dios. Para él era una idea ignorante. Pero hay científicos teístas que realmente creen en la existencia de un Dios, sin embargo rechazan lo que la Escritura nos dice. Y nosotros en algún momento podemos llegar a ser teístas racionales. ¿Cómo? No aceptando lo que dice la Escritura. Muchas sectas caen también en esta categoría. No es porque sean mis favoritos, pero otra vez los testigos de Jehová o los mormones caen en esta categoría. Un teísta racional. Ellos no conciben la idea de la Trinidad o tampoco algunas otras doctrinas. Bueno, hasta aquí, hermanos. Irra. Entonces, los testigos razonan que la Trinidad no es racional. Sí. ¿Es irracional el cristiano creer en la Trinidad? En la Trinidad. No es una doctrina fácil de creer, o sea, de razonar, pero la creemos por fe. ¿Pero es irrazonable? No, para el cristiano no, pero no es tan fácil de comprender. Por ejemplo, los testigos de Jehová, si buscas en su página, que es donde tenemos acceso a su doctrina, para ellos no existe la Trinidad, puesto que no hay ningún versículo que diga que la Trinidad es, o sea, Dios es en 3 personas, por ejemplo, ¿no? Y empiezan a listar una serie de versículos donde solo afirman la existencia de un Dios, pero no un Dios en 3 personas. No que para nosotros los cristianos no sea razonable, porque sí hay argumentos para creerlo, pero para ellos no es razonable. Por eso digo que caerían en esta categoría de teístas racionales, ¿no? Lo que pasa es que con los testigos de Jehová, para ellos el racionamiento de la doctrina de la Trinidad no va de acuerdo con las premisas que nos dice la Biblia acerca de la Trinidad. Porque pues, en sí la doctrina de la Trinidad no está descrita de cierta manera legiblemente, ¿no? Exacto. Hay un versículo que diga los 3 son uno. Sí. Entonces lo que ellos basan es que las premisas que nos da la revelación, ellos la están ignorando o transgiversando. Entonces que no llegan al entendimiento de que existe una doctrina de la Trinidad. Sí. Pero la Biblia nada más nos da las premisas, las diferentes fuentes para irla desarrollando, ¿no? Exacto. Sí, es lo que decía, porque para ellos no es razonable, no es lógico y no es coherente, para ellos, en su concepción. Entonces, para ellos la doctrina de la Trinidad no es algo que pueda ser, ¿no? Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguna aportación? El versículo de Salmo 82, 6, 7, donde dice que ustedes son dioses y que son hijos del Altísimo, ¿tienen alguna de estas categorías o es otra cosa? Bueno, es un versículo que no podría explicar ahorita. Está fuera de mi lógica y mi razonamiento. Sí, pero sí está ese versículo. Pero lo voy a checar. Y si no, pregúntale al pastor. No, pero lo voy a checar, ¿eh? Es que hay algunos falsos profetas o falsos maestros, pastores, que ahí ese versículo lo utilizan mucho para decir que nosotros somos como Dios. El famoso Cash Luna de Ah, sí. somos Jehová, Ajá. aberrantes que dice de cómo están nosotros preparados para enfrentar ese tipo de cosas. Sí. También es importante que Sí, y es importante también conocerlo. Vamos a darle una checada. Aurelio. Ese versículo está escrito en una figura de edición que se llama Iroquea. Ajá. A ver. Los hombres pensaban decían, ¿no? que nosotros somos dioses. Entonces, Dios está hablando ahí, está hablando inspirado, el profeta está hablando inspirado, diciendo que es una ironía, ¿no? Porque realmente todos vamos a morir. Ah, ok. El contexto
Ok. Muchas gracias, Frank. Sí. Entonces, habría que checarlo, pero no suena mal. Aurelio. Pero mismo nada más, eso que decía el hermano, Ujú. necesitamos checar el contexto. Sí. ¿En qué contexto está ese versículo? Muy bien. Porque lo que dice Frank, Ujú. cualquiera te lo puede decir. Sí. Si yo le digo a una persona que me está diciendo eso, le digo, es que esto lo dicen irónicamente, pues me va a decir, pues, ¿por qué? Claro. El contexto dice, pero como hombres moriréis. En el versículo 7 dice, pero como hombres moriréis. Y caeréis como cualquiera de los dioses. Sí, pero a mí el versículo dice, ustedes son dioses. Ujú. Ahí es donde habría que saber explicar, como dice Aurelio, el contexto, por qué lo dice, que lo dice, todo lo que hemos estado Claro. enseñando. Sí. Yo lo pongo aquí porque se pueden encontrar con ese tipo de detalles con algunos amigos o personas donde queremos después nosotros tratar de decir, a ver, voy a entrarle y te darle alguna arrastrada buena. Sí. Habría que estar bien Sí. dados a ese estudio. Sí, obviamente no vamos a llegar y hablarle del contexto y de las formas literarias y todo eso, ¿no? Ya se le explicará de manera que él lo pueda entender, ¿no? Pero nosotros sí es importante tomar eso. Isra, ¿querías hablar? No, para aportar ese mismo texto, Sí. realmente lo que está diciendo el pasaje es que el ser humano, Ujú. al menos los jueces, los gobernantes, eran representantes de Dios. Mm. En ese sentido, es que son como dioses. Ok. Entonces, no es algo como una ironía, es que simplemente es, ustedes son como mis representantes. Bien. De hecho, Jesús lo va a retomar en los evangelios, donde Ujú. dice, la escritura no dice que dioses somos, no es porque me están juzgando a mí si realmente somos como Dios. Ok. Entonces, más que nada tiene que ver con nuestra función de ser imagen de Dios, representantes de Dios, y esa palabra de Dios. Ok, muy bien. Muy bien, bueno. Espero que haya quedado contestada, pero de todas maneras hay que checarlo. Hay que checarlo. Bien, bueno, teísmo racional. Seguimos con otra especie de teísmo, y es el teísmo revelacional. Al principio de esta serie de teología bíblica sistemática, se habló acerca de dos conceptos: revelación general y revelación especial, mismas que ya dijimos, o ya se comentó más bien, que no son correctas. Para que la revelación sea revelación, tiene que contestar a dos preguntas: ¿quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? Lo demás, la creación, la conciencia, solo son testimonios que nos dan una noción o nos hacen preguntarnos quién es, de dónde pudo surgir esto, que existe, o que nos dan testimonio de la existencia de un ser supremo. Pero el teísmo revelacional es el estudio inductivo de la información sobre Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Nosotros, a través de la naturaleza, podemos saber qué quiere Dios, cuál es su voluntad. Sí nos da una idea de que quizás es un arquitecto, un diseñador creativo, pero no nos habla más allá, no nos dice cuál es su voluntad. Y estrictamente, si queremos conocer la voluntad del Señor, tenemos que ir a las Escrituras. Juan 1:18, si alguien lo tiene a la mano y me ayuda a leerlo, por favor. A Dios nadie le dio jamás, al unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok. Y es por medio de Cristo que podemos conocer a Dios y su voluntad, puesto que las Escrituras, ¿de quién hablan, hermanos? De Cristo. Y Él es el que nos da a conocer al Padre. Entonces no podemos buscar la voluntad del Señor fuera de las Escrituras. Si tú eres una persona que ya lleva años en el cristianismo y no lees la Biblia, no lees la Escritura, difícilmente vas a conocer la voluntad del Señor.
y vas a andar por ahí haciéndote ideas subjetivas acerca de lo que el Señor quiere. Entonces, estrictamente el cristiano es un teísta, pero revelacional, que se sujeta, se somete y acepta por fe lo que las Escrituras dicen acerca de Dios y de su voluntad. Segunda de Pedro 1:19, si lo tiene Liliana. Aquí lo tenemos. Uh-huh. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Ok, bueno, tenemos la palabra profética más segura. No hay otro lugar donde podamos encontrar mayor seguridad de Dios y de su voluntad, sino en las Escrituras. No es necesario que usted vaya al horóscopo o vaya a checar ahí al televisor, a estas personas que se dedican a dar frases motivacionales, leer las cartas. No, si quieren realmente conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, lea la Escritura. Ahí está contenido en la Escritura. Ahora, dice que es el estudio inductivo. Para quienes estamos estudiando en el seminario, esta palabra nos es muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, nos acercamos a la Escritura muchas veces con ideas preconcebidas y no tomamos en cuenta lo que decíamos aquí, el contexto, las figuras de dicción, cosas que son necesarias para una correcta interpretación de la Escritura. Ahora, no demeritamos el valor de los comentarios de teólogos de antaño, puesto que también son personas racionales que han aportado muchas ideas y han dado mucha luz a muchas de las doctrinas que tenemos hoy en día. Sin embargo, nuestra labor como creyentes, porque no solamente es para los que estamos en el seminario, también para las personas que no asisten a un seminario, tienen la labor de acercarse de manera inductiva, es decir, no deducir, como quien está en un accidente y llega y dice, no, yo creo que pasó esto porque aquel se le atravesó, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos deduciendo lo que creemos que pasó. Sin embargo, si hubiésemos estado ahí en ese momento, pudiéramos decir de manera objetiva lo que pasó ahí. Entonces, la idea de estudiar la Escritura de manera inductiva es esa, acercarse a la Escritura sin ideas preconcebidas. Quizás usted viene del mormonismo, quizás usted viene de los testigos de Jehová, y al escuchar hablar acerca de la eternidad, ¿cuál va a ser su reacción? No, pues esto no me enseñaron, esto no está en la Biblia, porque te estás acercando a la Escritura de una manera deductiva, con una idea preconcebida. Entonces, como teístas revelacionales, debemos acercarnos a la Escritura de manera inductiva, quitando todas esas ideas que nos permiten seguir creciendo en el conocimiento de la Escritura y del Señor. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario? Estamos viendo el teísmo, y con el teísmo revelacional terminamos este gran grupo de teístas. Ahora, otro grupo que existe son los ateos. ¿Qué es el ateísmo? ¿Ya lo vimos hace ratito? La negación de la existencia de Dios, ¿no? A mí en particular a veces se me hace un poco absurdo negar algo que creo que no existe. ¿Para qué voy a negar la existencia de Dios si de antemano yo sé que no existe? No, se me hace un poco irónico. Pero, bueno, existe esto, el ateísmo. Y en el ateísmo también hay diferentes clases de ateísmo. Vamos a ver 2 versículos. La Biblia tampoco cree en la existencia de los ateos. ¿Cómo le llama la Biblia a los ateos? Necios. Dice Salmos 14:1.
Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, el ateísmo, en última instancia, es el resultado de la pecaminosidad que existe en el hombre. Porque, preguntémonos, ¿realmente el ateo cree con todo su corazón y firmemente que no hay Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Creen que realmente están convencidos de eso? Porque como decía el pastor la semana pasada, se necesita tener más fe para ser ateo que para ser un creyente. Porque la naturaleza nos da testimonio de que realmente hay un Dios. Veamos Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo. Estoy leyendo otra versión. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues ¿quién se los manifestó? Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿conocieron o no a Dios los ateos? Claro que lo conocieron, porque la naturaleza, la creación misma les da testimonio de que hay un creador. Sin embargo, ellos decidieron negar la existencia de Dios. Y como decía, en última instancia, el ateísmo es el resultado de la naturaleza pecaminosa del ser humano, ese autogobierno que quiere imperar en la vida de los seres humanos. No queremos Dios. ¿Qué pasó con Adán y qué pasó con Eva? En algún momento sus concepciones fueron engañados por la serpiente en primer lugar, ¿no? Serán como Él, les dijo. Oye, pues estaría padre, ¿no? Ser como Dios. Entonces, de alguna manera, estas personas buscaban su autogobierno, librarse de esas ataduras a las que tenían que someterse si creían en un Dios. Entonces, el ateísmo es simplemente la necedad del ser humano. Pero bueno, el ateísmo, puse aquí 3 clases de ateísmo. El ateísmo teórico, el que en teoría dice, no hay Dios, Dios no existe. Simplemente es eso. Me paro y digo, ¿saben qué? Dios no existe, y ya. Eso es el ateo teórico. Pero no reflexiona más allá de eso. Simplemente balbucea o repite algo que ya escuchó, ¿no? No hay Dios. El racional, él sí estudia para presentar argumentos que nieguen la existencia de Dios. Y hay muchos de estos ateos racionales en el mundo. Y en ese momento es cuando la apologética cristiana tiene lugar y es muy valiosa. Hay muchos hermanos que se dedican a esta labor. Presentan argumentos no tanto teológicos, más bien filosóficos, si no me equivoco, Isra, pero son más racionales. Se ponen a debatir con grandes académicos. Hay un hermano que se llama, si no pronuncio mal, William Lane Craig. Él es un filósofo cristiano y constantemente está debatiendo contra estos ateos racionales, presentando argumentos filosóficos. Pocos de ellos he escuchado que presenten el Evangelio, pero algunos sí lo hacen, ¿no? Pero ese es el valor de estos hermanos que se dedican a la apologética cristiana. Y bueno, por último, está el ateo práctico. El ateo práctico, a él no le interesa si hay Dios o no, que de antemano sabe que sí hay Dios. Pero el ateo práctico vive como si no existiera un Dios. Hay un texto en Sofonías
Si lo pueden buscar, de estos libros que a veces pensamos que no están en la Biblia. Sofonías 1:12. No lo puse ahí, pero si me ayudas a buscarlo, Carlos Rojas. ¿Sofonías qué? 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Ok. Bueno, el Señor no hará ni bien ni mal. O sea, a mí no me importa si existe Dios, ¿no? Y muchas veces el cristiano cae en esta categoría, aunque profesemos fe en Jesucristo. O sea, andamos por la vida como si no profesáramos fe. No me pasa nada, no pasa nada, hago lo que yo quiero, no leo la Escritura, no me congrego, hablo como quiero, me refiero a las personas como yo quiero. Dicen amar a Dios con sus labios, pero su corazón realmente está lejos de Él. Pero estrictamente un ateo práctico ese es el que sabe que Dios existe, pero no le importa. O sea, simplemente vive como si no hubiera un Dios. Y bueno, hay un versículo que quisiera se aprendieran. ¿Alguien recuerda? La semana pasada ya no mencionaron el versículo, pero el pastor al principio de esta serie dejó que se aprendieran un versículo. ¿Cuál era? ¿Se lo aprendieron? ¿Quién se lo aprendió? En voz alta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok, muy bien. Es importante, hermanos, que vayan memorizando estos versículos, porque si ustedes los memorizan, van a tener muchos beneficios. Uno de ellos es que van a poder dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Otra es que su fe también va a aumentar. Otra es que van a recordar las lecciones. Yo quisiera que ustedes memorizaran el versículo que hoy vimos al principio. A lo mejor no se acuerden, pero si lo pueden proyectar. Romanos 1:19, 20. ¿Ok? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hermanos, esta es la tarea. Tienen que memorizar este versículo y recuerden el versículo que ya se les dejó anteriormente. ¿Sale? Y los van a estar preguntando, o a lo mejor no lo pregunten, pero sí es importante que ustedes estén recordando y memorizando estos versículos. Bueno, pues si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, hermano. Entonces, el ateo nada más no cree en lo religioso, porque yo me he topado con ateos, pero ellos sí creen, por ejemplo, en la naturaleza. Ajá. Entonces, ahí es donde está la confusión en ellos, ¿no? Sí. Pero la naturaleza. Exacto. Entonces yo les digo, la naturaleza la creo Dios. No, eso ya estaba. Entonces, ¿es nada más en lo religioso en lo que ellos no creen? No creen en la existencia como tal de una divinidad, de un ser que haya creado las cosas. Sí, por eso cuando usted les dice que Dios creó la naturaleza, entonces no, o sea, esto es solamente fruto de la casualidad, ¿no? Del Big Bang, por ejemplo, que esa es una teoría formulada también por un creyente. Entonces, pues ahí también hay algunas inconsistencias, pero sí, el ateo niega la existencia de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios. Obviamente, al hablar de Dios hablamos de religiones, entonces para él las religiones solamente son
una muestra más de la ignorancia del hombre. De hecho, Albert Einstein hablaba acerca de eso en una carta que le escribió a alguna persona. Pero sí, el ateo estrictamente niega la existencia de Dios y por ende las religiones, ¿no? Para él todo es fruto de la casualidad, porque no encuentro otra razón. Pero en algún momento ellos se tendrán que topar con la realidad de que, o sea, nadie nace ateo y nadie llega al día del juicio siendo ateo. Entonces en algún momento, por eso es que a lo mejor quizás el pastor decía que no deberíamos de gastar nuestros esfuerzos por comprobar la existencia de Dios, ¿no? Sin embargo, sí hay muchas personas que, incluso hay un matemático, se me fue el país, pero es un matemático que igual también salió del ateísmo por estudiar. A través del estudio, obviamente a través de la escritura, llegó a la conclusión de que sí hay Dios, ¿no? Se me fue el nombre, pero luego se los paso. Pero sí, no sé si queda contestada, hermano. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, alguna aportación? ¿No? Ok, bueno, pues si no hay más que decir, pues tenemos un pequeño receso de unos 5 minutos. Podemos saludarnos. Dios les bendiga, hermanos.